A lo largo de los años en México han surgido una gran variedad de proyectos de instalaciones deportivas. Uno de ellos es el proyecto del Estadio Sostenible de Yucatán, un ambicioso plan que buscaba revolucionar el deporte y la sostenibilidad en México. Un estadio que no solo albergue partidos de fútbol y béisbol, sino que sea un ícono de innovación ecológica, inspirado en la rica herencia maya de la región. Un complejo multifuncional que integraba hoteles, museos y centros de convenciones, diseñado para estar funcionando los 365 días del año. El recinto fue anunciado con grandes expectativas en 2019 como uno de los proyectos más ambiciosos de infraestructura en la región. Su diseño y funcionalidad estaban orientados a convertirlo en un referente en sostenibilidad, tecnología y deporte no solo en México, sino en América Latina. Sin embargo, la realidad ha sido diferente, ya que el proyecto ha enfrentado una serie de obstáculos que lo han llevado a un estancamiento. El proyecto del Estadio Sostenible de Yucatán es la visión estratégica para revitalizar la economía local. Todo comenzó en 2019, cuando el gobierno de Yucatán inició pláticas con inversionistas privados para atraer capital a la región, que se presentó como un destino atractivo para proyectos innovadores. La idea era crear un estadio que reemplazara a los anticuados Estadio Carlos Iturralde y Parque Kukulcán Álamo. En septiembre de 2020 se anunció oficialmente el proyecto hecho por los equipos de arquitectura Populus, famoso por diseños icónicos como el Tottenham Hotspur Stadium en Londres y muchos otros estadios. El Estadio Sostenible de Yucatán ocuparía un terreno estratégico para accesibilidad y desarrollo urbano. Su costo estimado era de 2.200 millones de pesos mexicanos, con una construcción planeada en 24 meses, de 2021 a 2023. La capacidad variaba según el evento: 23,000 asientos para béisbol, 27,000 para fútbol y hasta 32,000 espectadores para conciertos. Lo revolucionario del recinto era su tecnología de transformación. Las gradas y el campo de juego se ajustaban mecánicamente en 6 a 8 horas, permitiendo alternar entre un diamante de béisbol y un campo rectangular de fútbol, cumpliendo estándares de FIFA y MLB. Esto lo convertía en el primer estadio polifacético de México, con secciones móviles en rieles y 3 anillos de palcos privados. En cuanto a sostenibilidad, buscaba la certificación LEED Platino, la más alta en diseño ambiental, basado en 5 pilares: bajo consumo energético con paneles solares, recolección de agua de lluvia para riego y sanitarios, operación cero basura mediante reciclaje integral, transporte sostenible con accesos peatonales, ciclovías y estaciones de carga eléctrica, y participación comunitaria en programas educativos. Usaría materiales reciclados y diseños que minimizaran el impacto ambiental, como fachadas con patrones mayas que permitieran ventilación natural. El diseño, inspirado en la cultura maya, era circular para evocar calendarios antiguos y el juego de pelota mesoamericano. Incluía inclusividad, como accesos para personas con discapacidad, visibilidad optimizada y soluciones acústicas para diferentes eventos. Más allá del deporte, era un complejo deportivo mixto, con un hotel de 300 habitaciones con vistas al campo, museo interactivo sobre historia maya y deporte, centro de convenciones de 9,000 metros cuadrados, restaurantes, oficinas y espacios comerciales. Esto aseguraba una actividad constante, no solo para eventos deportivos, sino para también ser utilizado en conciertos, conferencias y eventos culturales. Desde un punto de vista económico, el Estadio Sostenible de Yucatán se proyectaba como una fuente de empleo y desarrollo para la región. Se estimaba que la construcción del estadio generaría más de 4,000 empleos directos e indirectos, además de un impulso a sectores como el turismo, la gastronomía y la hotelería. Además, el proyecto incluía la creación de espacios públicos y zonas verdes alrededor del estadio, contribuyendo a la revitalización urbana de áreas colindantes y generando oportunidades para la inclusión social y el deporte comunitario. Lamentablemente, el entusiasmo inicial dio paso a muchos obstáculos. Aunque se planeaba iniciar obras en marzo de 2022, para septiembre de ese año no había avances significativos. Los principales problemas incluyeron demoras en permisos municipales y ambientales, esenciales para un proyecto con enfoque sostenible. La pandemia de COVID-19 agravó la situación. Restricciones de movilidad, aumentos en costos de materiales y disrupciones en cadenas de suministro redujeron la viabilidad económica.
Además, surgieron desacuerdos entre inversionistas, autoridades locales y diseñadores sobre ejecución y presupuesto del proyecto, que superó los 2.500 millones de pesos debido a tecnologías ecológicas caras. Opositores locales cuestionaron el impacto ambiental y urbano, exigiendo evaluaciones más rigurosas. En diciembre de 2022, el terreno para la construcción del estadio fue designado para venta al gobierno federal, destinándolo a proyectos como el Tren Maya, lo que llevó a la cancelación oficial del estadio. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan del Estadio Sostenible de Yucatán? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido. Ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.